Hi, everyone. Welcome and thank you for joining. We'll now get started. Bienvenidos, gracias por sumarse a este webinario. Yo soy Isabel Barriga, soy especialista para Global Force Watch. Yo seré la moderadora de este webinario. Hablaremos sobre cómo podemos utilizar este servicio para los incendios. Estaremos hablando en inglés con interpretación al español, portugués y bajasa. Para escuchar este webinario en otro idioma, por favor elijan la función interpretación en el globo terráqueo, en la barra de herramientas de Zoom. Elijan el idioma que les interese. Les daré unos segundos para que todos se conecten a su canal. All right, we'll now get started. Please Bien, proceed. vamos a comenzar. So first, I'm going to provide a brief background on Global Force. Primero les quiero hablar un poco de FW o Global Forest Watch. Estas son las siglas en inglés. Esta es una plataforma en línea fácil de usar con datos, imágenes en línea. Nosotros tenemos una cantidad de herramientas que buscan aumentar el conocimiento y transparencia acerca de los bosques. También de gobiernos y de la sociedad civil, además de hacer avanzar el sector privado y su acción en este entorno. Estos son nuestros oradores. Michaela Weiss, directora, subdirectora de FW. Sasha Tiukavina es la profesora asistente de investigación en la Universidad de Maryland. Y James McCarthy, quien es analista investigador para GFW. Bien, este es el programa que tenemos planeado para ustedes. Vamos a darles primero una introducción de los impactos de los incendios forestales, los tipos de estos. También les vamos a presentar los datos de la GFW. También les vamos a enseñar cómo usarla y cómo monitorear incendios. Vamos a hablar de limitaciones de los datos y daremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, déjenos sus preguntas y comentarios en el chat de preguntas y respuestas. Estamos grabando este webinario. El que ustedes se hayan registrado significa que van a recibir la grabación y las presentaciones de este webinario. Muchas gracias. Queremos hablar de los incendios, que son un problema muy importante para nosotros. Las nuevas investigaciones de la Universidad de Maryland dicen un poco acerca de la pérdida de árboles, la cobertura de árboles. Hemos perdido bastante desde los últimos 20 años. Los incendios están causando 2 veces más la superficie de los árboles comparado con 20 años. Hemos tenido muchos años muy difíciles en el pasado. Hemos tenido incendios que cubren la área geográfica de Portugal. Los incendios forestales son más del cuarto de toda la pérdida forestal. Es importante entonces entender la dinámica de los incendios para entender lo que le está pasando a los bosques en el mundo. Las estadísticas no deberían de sorprendernos a aquellos que siempre estamos siguiendo las noticias sobre incendios forestales. Siempre vamos a escuchar cómo en California están surgiendo, California, están incendios en Europa, en Siberia, por ejemplo, en los y estos incendios tan fuertes como por ejemplo Indonesia 2015 en Amazonas, 2019 y en Australia en el 2020. El poder usar los datos, entender las tendencias, compararlos con otros años, entender cómo son los incendios ahora, es una parte importante para entender ciertas informaciones y por eso realizamos este webinario.
¿Por qué nos deberían de Probably importar all of los us have our own incendios? reasons that we're here Pues today cada and quien tiene su interested in propio this web drive. motivo, por But esto just nos broadly, some sumamos of the a things that este we see webinario, fires impacting the world pero are sabemos que three los key incendios están areas. So on the pues environment, impactando o afectando al we see mundo en el emissions, smoke, entorno, vegetation, porque vemos burns las that contribute to emisiones climate cuando change, impacts cuando we arden see las plantas, resilience of vamos a ecosystem, tener, changes that are not vamos very a well afectar a adapted la to fires. biodiversidad. We can also see flooding También and vamos a landslide impacts as a provocar result as well. derramamiento de terreno On e the health side, inundaciones. we know that smoke and En lo haze que from respecta a la wildfires lead salud, to el humo problems de with los air quality. incendios And in puede fact, like afectar la calidad 30,000 del people a aire. year die 30,000 from lung personas al año, complications de hecho, related mueren por to complicaciones wildfires. de salud que están And then asociadas con finally, there are economic incendios reasons as forestales. well, Luego también hay razones particularly when fires económicas, are causing sobre permanent todo damage to cuando infrastructure, but los also disruptions incendios to están components of dañando la supply chains. infraestructura o Next slide. están afectando las cadenas de And abastecimiento. here at WRI, we're especially interested in this interaction between Esta fires interacción and nos climate interesa change. mucho. ¿Cuál es These la two interact in a way that has a asociación lot of entre los positive incendios y el feedback cambio shown on the climático? slide. Estamos viendo So este when we have círculo que se increasing genera carbon cuando emissions leading aumentan to las climate emisiones de change, carbón. that leads to Entonces hotter esto and drier genera un mayor conditions, cambio makes forests and climático, other lo que ecosystems more seca prone to más la fires. tierra. Then Entonces los those bosques areas están burn más more proclives intensely a and more quemarse, a frequently, arder. which leads to an Entonces van a haber increase más in carbon incendios más emissions from the frecuentemente, lo vegetation que that's hace burned, que se which produzcan then más again feeds más into CO2 changing y climatic esto conditions. va a So impulsar these el aumento interaction del of cambio these two climático. factors we think is Esta a big interacción part of entre why we estos see this dos increase in timber factores loss due to fires. hace que nosotros perdamos, Next slide. sigamos perdiendo cobertura Before we forestal get into some y of the lo data, sigamos I also haciendo just así en want los to últimos 20 take a second años. to talk a little bit about wildfires and some of the types of fires that we see. Estos son So los bosques, although los some incendios fires que are set tenemos. intentionally and are managed, Hay we incendios que tend se to hacen a focus propósito con una primarily what we're talking gestión about today para are wildfires fines that are generally unplanned fires that are set either by de manejo citizens forestal, pero hay or from incendios activities que no lo related, son, for example, que escape son from más bien industrial fires accidentes, or from recreation or in some que cases no son forested. controlados, que hemos But I think it's provocado por important to algún keep in error. mind that wildfires Es aren't importante necessarily always reconocer que bad estos things. incendios forestales no siempre son Ecosystems algo such as tropical malo. forests and Por grasslands ejemplo, los are bosques actually adapted boreales to se conditions adaptan and a thrive los when incendios fires happen at cuando a hay regular or normal incendios interval que and suceden intensity. en The intervalos times that we're frecuentes, worried about normales y en wildfires una is misma when they are intensidad. happening Nos much more preocupa que often haya and much incendios more intensely forestales than cuando suceden as mucho part of más the frecuentemente, normal mucho fire más regime, intensamente, or más when they're allá happening del in típico places ritmo de like los Canadian incendios o rainforests cuando where the suceden en ecosystem is not lugares so como well adapted to those los fire bosques impacts. tropicales en donde So I think realmente that's a big part of el what entorno no Global está Forest Watch as adaptado well a as los an incendios. understanding of how Y esto nos fires ayuda a entender specifically el trabajo que really hacemos impact en la humanity at GFW earlier points in time. y entender la tendencia a lo largo de los años. All right, so starting to look at the data, Bien, this estos son los table presents the datos. various En layers esta that we have tabla on vemos fires las on the Global diferentes Forest Watch platform. capas de los And we are going to go incendios through each of these nuestra in a little more plataforma. detail, Vamos a ahondar en but cada just uno wanted de to de note estos some of the different filtros types of data o that we have. capas, So pero sí on quería the que top ustedes tuvieran rows, una we have idea del our tipo de fire datos que activity. tenemos. Por And this ejemplo, is really tenemos about looking at los datos que tienen que extent ver con la actividad de of fires incendios, either es right decir, el now or alcance de historically over los time incendios and actualmente y understanding a lo largo de where los burn is años happening para in entender specific en areas dónde that might está be close to them. ardiendo el bosque. And then the bottom two rows are our En la parte de contextual data abajo sets, which tenemos give a conjunto bit de datos more contextuales nuanced que nos understanding, dan un poco de especially when más we're de talking about matiz para sensitivity entender data, for cosas, example, about the risk of fire el activity, riesgo as de la well actividad as del the impacts incendio, and así como quality. las afecciones We're not going to go through this o los table right now, but I impactos do also a just la want to point calidad. out that all of these different data sets have Todos different estos trade-offs in conjuntos de terms of their datos resolution, tienen how often diferentes they're updated, the time periods beneficios that they cover. también hay And que so saber que there's not cada tanto one están best data actualizados, set etcétera. Así que they really no each have their tenemos own un conjunto de best use, datos which is something that perfectos. we've Yo talked creo que about throughout the course of su today. forma idónea de uso es en So with that, combinación con I am otros going to conjuntos de pass it off datos. to Sasha
Bien, le voy a ceder la palabra a Sasha para que ella hable de la pérdida de cobertura forestal debido a los incendios. Estos datos son internacionales. Este es el nuevo conjunto de datos que produjo nuestro laboratorio UMD/GLAD. Y con esto podemos atribuir algunas de las tendencias de la pérdida forestal. A la derecha vemos la pérdida forestal ocasionada por incendios, mientras que podríamos tener una cobertura, un entendimiento mayor de qué es lo que está haciendo o generando la pérdida forestal. Nuestra definición de pérdida forestal incluye a los incendios que se hacen de forma controlada y gestionada, así como los accidentes. Y también incluimos a aquellos árboles que perecen debido a un incendio. Y también incluimos aquellos que tienen que ver con la agricultura, todos esos árboles que son incendiados para poder generar más tierra para arar. Este nuevo conjunto de datos incluye datos del 2001 al 2021, lo que nos permite identificar tendencias y hacemos una actualización anual. Estas son estadísticas a nivel de país. Con esto tenemos solamente los primeros 19 años del plazo que les mencionamos, 2001-2021. Y aquí vemos la pérdida forestal en América del Norte, América Central, América del Sur. Hacia la zona tropical podemos ver la tendencia de la pérdida de los bosques y también incluimos datos de Rusia. Hemos solamente observado una disminución en la tendencia de pérdida forestal en el Reino Unido, pero este es un lugar en donde en realidad casi nunca fue un problema la pérdida forestal. Hemos visto que en Australia en los últimos años ha tenido una tendencia que aumenta en lo que respecta a la pérdida de cobertura forestal, sobre todo en los últimos incendios intensos que hubo en el 2020. Nuestro conjunto de datos incluye 2020-2021. Tenemos este plazo, cubrimos datos desde el 2001 al 2021. Nos dimos cuenta que en 2020 y 2021 hubo un pico en diferentes zonas como los bosques tropicales, en donde vimos que los niveles no cayeron por debajo del 2015, así como la tendencia global de la pérdida de árboles. Les cedo la palabra a Jimmy, quien nos explicará cómo podemos analizar estos datos y cómo monitorear el conjunto de datos que tenemos disponible en nuestra plataforma. Great, thank you, Sasha. As Sasha mentioned, I prepared a video that'll show you how to interact with. Les vamos a poner un video que les ilustra cómo podemos interactuar con esta plataforma. We'll go over how to analyze this data on the dashboard a little bit later. Y luego vamos a hacer una demostración con el panel directamente. Let's start by looking at the different fire data layers. Aquí tenemos las diferentes capas de datos en el mapa
Por favor, vayan a nuestra página web, vayan a la pestaña Mapa. Si esta es la primera vez que ustedes llegan a la página web, vamos a encontrar tutoriales que nos indican cómo utilizar esta plataforma. Les invitamos a que los miren porque contiene información bastante útil. Por el momento yo cerraré esta ventana. El mapa tiene diferentes capas de datos ya incluido, como por ejemplo la pérdida de árboles, la ganancia de árboles, entre otras cosas. Aquí podemos agregar o quitar capas. Cuando le damos clic en la cruz. Y luego nos podemos ir a cambios forestales. Hay diferentes conjuntos de datos disponibles, 5 por ejemplo. Y aquí podemos ver las capas y si ponemos el cursor sobre esta, obtendremos información acerca de qué tipo de datos son. Ahí está, damos el cursor sobre la I y obtenemos información sobre esa capa. Nos dice la función, la resolución, la cobertura geográfica, las fuentes, la frecuencia de actualización, las fechas que cubre en estos datos y también una información general de estos datos, información sobre cómo se produjeron estos datos. Les invitamos a que revisen esta información en cada una de las capas. Y para cerrar la ventana solo le damos clic en la cruz. Cuando movemos este botón vamos agregando las capas que nos interesan. Vayan a la pestaña de cambios forestales y ya podemos ver los datos en el mapa que tienen que ver con pérdida de árboles ocasionada por incendios. Podemos hacer más o menos opaco el color dándole clic aquí. En estos momentos lo voy a poner al 100%. También podemos ajustar el periodo de tiempo gracias a la fecha que está aquí. Por el momento yo voy a elegir el plazo completo, que son 20 años. Vamos a ver el ejemplo de Australia para entender mejor los datos. Le podemos dar clic en el botón de lectura para ver el avance de la pérdida forestal gracias a los datos que hemos recolectado. Esta animación nos muestra la tendencia de pérdida y entendemos que del 2020 a 2021 hubo una pérdida significativa de árboles, sobre todo en la parte oriental del país. Vemos que las pérdidas son por default 30%. Hay diferentes umbrales, cada país debe de escoger el suyo. Pero les recomendamos usar el umbral del 30%. Y podemos ver también la diferencia en el porcentaje del umbral. Por ejemplo, lo vamos a poner al 10%. Es difícil ver, pero hay un pequeño aumento en la zona de cobertura, sobre todo en zonas en donde los bosques están más esparcidos. Obviamente también si aumentamos el umbral vamos a ver menos pérdida. Vemos que la pérdida del sur desaparece casi por completo. Pero por el momento me voy a quedar con el porcentaje por default, que es el 30%. Ahora que ya elegimos el umbral, vamos a revisar, por ejemplo, ciertas zonas como el sur de Wales y podemos escoger una fecha específica, quizá 2020-2021. Le damos clic en la región y le damos clic en análisis y aquí tenemos una ventana que nos muestra todo el análisis.
Vemos que los incendios han provocado la pérdida de más de 2 millones de árboles en esa zona. Vemos que en el 2021 fue el año en el que más se perdieron árboles, es decir, el 80% de la superficie de árboles en ese año se perdió debido a incendios. Hay un 25% que se perdió debido a otro tipo de situaciones. Estos datos pueden servir mucho a ciertas autoridades que en realidad no tienen tanto tiempo para hacer el análisis que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos preparando boletines informativos, así que asegúrense de inscribirse para recibir todas las actualizaciones y noticias con respecto a nuestra plataforma. Bien. Además de los datos de pérdida de árboles, también podemos ver las zonas en donde tenemos, las áreas en donde ha habido incendios o zonas quemadas. Y aquí podemos ver estos cómputos de datos tienen una información en resolución de 500M, incluye incendios de intensidad baja y los incendios que se usan para ganar terreno. Estos datos se actualizan mensualmente. Pasemos al siguiente tema. Esta es una comparación de la pérdida de árboles y vean cómo la resolución es mucho mayor. Estas áreas nos ayudan a estudiar. Aunque ciertos nos permiten hacer mejores cálculos. NASA indicó que los satélites que tenían los sensores iban a estar en misión este año. Los satélites van a seguir proporcionando información por algunos años, pero en algún momento, por el momento se van a actualizar anualmente estos datos. Esto significa que los datos que tenemos en nuestra plataforma nos ayudan a hacer un análisis o comparación de pérdida año por año o de ciertos plazos. También tenemos alertas de incendios activos, información que nos viene de los sensores de los satélites de la NASA. Los datos de MODIS están en una resolución de 500M. Y los datos VIRS tienen la resolución de 375 y cubren un plazo desde el 2012. Todos estos datos son de tiempo real, se actualizan 2 veces al día. Detectan incendios activos y que continúan. Y también identifican información de todo tipo de áreas geográficas, no solamente los bosques. Incluyen información de incendios de baja intensidad, pero también incendios en pastizales e incendios que se usan para ganar terreno. Si ustedes quieren tener alertas, se pueden suscribir a las notificaciones en la cuenta que ustedes generen en la GFW, en la plataforma. Les explicaremos en breve cómo lo hacen. Más información sobre las alertas. La detección depende del tamaño y la intensidad de los incendios, la cobertura geográfica, el día, la hora del día y si hay nubes en la zona. Asignan también un nivel de confidencia para ayudar a los usuarios a evaluar la calidad de las alertas. Los incendios más grandes son más fáciles de detectar, sobre todo en la noche.
Y cada alerta, como decíamos, tiene un nivel de confidencia para que cada uno decida. Recuerden que hay cosas que pueden pues confundir a los sensores como las nubes, etcétera. Cada alerta representa el punto central del píxel en donde se detecta el incendio. Así que un punto no significa forzosamente un incendio. Hay incendios que podrían ser pequeños, más pequeños que un píxel, y otros que serían más grandes que uno. Es decir, un incendio que puede ocupar más de un píxel, lo que generaría más de una alerta. For these reasons, fire alerts are not necessarily a good indication of burned area and should not be used. Las alertas no siempre son una buena indicación de área quemada. Es mejor utilizar los datos justamente de área quemada para saber este tipo de información. Esto es más información acerca de los riesgos, y con esto complementamos los datos de la actividad de incendios. Son conjuntos de datos contextuales que tienen más información sobre los riesgos de los incendios y la calidad. El primero es el índice del clima y de incendios internacionales. Con esto podemos identificar las áreas en donde las condiciones climáticas podrían ser proclives a iniciar incendios, para entender qué tanto se puede extender un incendio. Los datos vienen de diferentes variables climáticas, incluyendo la precipitación de área, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento, la profundidad de la nieve. Estos datos se actualizan diariamente y ustedes pueden revisar el conjunto de datos para diferentes zonas geográficas. El otro conjunto de datos contextual es el índice de calidad de aire. Esto se ve impactado por el humo de los incendios. Nos permite analizar datos de más de 15,000 estaciones. Estos datos son específicos para ciertas estaciones. No vamos a ver la cobertura como lo tenemos para el índice climático, pero nos permite tener una idea de cómo se están comportando los incendios y cómo están afectando la calidad de aire. Se actualizan cada 15 minutos y con esto podemos entender cómo es que estos incendios podrían afectar la salud de los individuos. Los gobiernos pueden identificar dónde necesitan proporcionar ayuda. Y vamos a una escala de 1 a un máximo de kind of the health impacts that you can expect to see. Go ahead to next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora que vimos todos los datos disponibles en Global Forest, vamos a mostrarles otro video en donde podemos ver las tendencias al usar esta herramienta. Este es el panel. Vayan al panel, vayan al link, vayan a la pestaña. Cuando vayan al panel van a ver un resumen de estadísticas del mundo. Si vamos hacia abajo, vamos a ver que tenemos mucha información de deforestación, pérdida de árboles, la zona de cobertura de árboles, etcétera. En esta página podemos ver cuánto árbol hemos perdido en los últimos 20 años y cuántos de estos son atribuibles a los incendios. En los últimos 119 millones de hectáreas de zonas
de árboles han perecido a causa de incendios. En el 2016 perdimos más de 9 millones de hectáreas, es decir, el 32% de toda la pérdida de árboles en ese año. Podemos interactuar con todos estos datos de diferentes formas. Podemos ver la pérdida por cada uno de los pilares. Por ejemplo, aquí en el 2013 perdimos 20 millones de hectáreas a causa de hectáreas de árboles, y de estos casi 7 millones a causa de los incendios. También aquí tenemos botones que nos permiten explorar. Aquí podemos darle clic al menú y podemos elegir los bosques primarios. También podemos elegir categoría de tierra, como por ejemplo áreas de biodiversidad principales. Podemos elegir los años y los plazos que nos interesan, y también la densidad. Similar to the global trends we saw for all forest types, it looks like 26. Aquí tenemos tendencias para todo tipo de incendios. It also looks like the past few years have seen. Y también podemos darnos cuenta cómo en los últimos años hemos tenido una pérdida mayor comparada con la década anterior. También podemos descargar estos datos dándole clic en el botón descargar. Tenemos un archivo y esto nos permite analizar los datos fuera de línea y de esta forma poder hacer un análisis más profundo de estos datos sin procesar. Bien. También podemos ver más información de estos datos cuando le damos clic en el botón I de información. Los invitamos a explorar también esta ventana. Estos datos se pueden compartir o se pueden incluir en una página web. Cuando le ponemos compartir esta información, pueden copiar el enlace o pueden compartirlo por Twitter o Facebook. También podemos copiar esto e incrustarlo en una página web cuando le damos clic en el botón que dice incrustar. Aquí podemos ver qué países han tenido mayor pérdida de árboles en el año. Los datos pueden tener un retraso de hasta 3 meses. Podemos usar los filtros para manejar los datos. Aquí también tenemos diferentes opciones. Podemos usar diferentes conjuntos de datos en este menú. También podemos utilizar unidad de medida y también podemos elegir el plazo de visualización de los datos. Vamos a decir que queremos ver los datos de Viris. It looks like Equatorial Guinea and Jordan are experiencing some abnormal fire activity for this time. Y podemos ver que Guinea Ecuatorial es la que está experimentando mayor pérdida y ha tenido mayores alertas. En los conjuntos de datos vamos a ver, tenemos un nivel de confianza. Podemos ver todas las alertas o elegir las de alta fiabilidad. Y vamos a irnos a unidad, vamos a poner alertas totales. Y ahora nos damos cuenta que Brasil emitió el mayor número de alertas, con más de 20,000 en las últimas 4 semanas. Aquí tenemos datos de pérdida de árboles ocasionada por incendios. Y aquí podemos tener una clasificación anual de los países por pérdida de árboles. Aquí tenemos Rusia número 1, Canadá 2, Estados Unidos 3. También podemos jugar con el menú de configuraciones. Y les muestro cómo aparece la ventana. Y también podemos hacer una comparación de la pérdida de árbol ocasionada por incendios en comparación con pérdida total de árboles en un año. También podemos ajustar las configuraciones en estas gráficas.
Digamos que queremos ver datos del 2017 al 2021. Solamente me voy a los años y cierro la ventana. Veamos cómo los árboles son responsables de un 31% de pérdida de árboles, es decir, 40 millones de hectáreas de un total de 89 millones de hectáreas en los últimos 5 años. Estas estadísticas nos ayudan a entender las tendencias y de esta forma también poder elegir datos de una región, de un país, etcétera. Podemos llegar a esto en diferentes formas. Podemos darle clic al nombre del país. Aquí, pongamos Brasil, por ejemplo, que fue el que emitió más alertas de incendios. En este país tenemos, o en cada país tenemos gráficas diferentes. Aquí vemos las alertas por semana. Esto nos ayuda a entender las tendencias en el país. Con esto podemos entender cuándo empiezan los incendios y cuál es la temporada de incendios en Brasil. Aquí con los datos vemos que tenemos un pico de incendios en las últimas 13 semanas, lo que explica por qué hubo tantas alertas. Podemos comparar los datos actuales con años anteriores, como 2020, que fue uno de los años más difíciles para Brasil. Nos vamos a configuraciones, elegimos 2020. Y vemos que la temporada de incendios empezó y hacia abajo vemos la pérdida de árboles ocasionada por incendios. Y también nos muestra la zona que ardió en este país. Aquí, una vez más, nos vamos a elegir los datos BIRIS y vamos a hacer una comparación con el 2020. Despite the unusually high activity last week, A pesar de la actividad elevada de la semana pasada, parece que la tendencia es la misma con el año anterior. Hacia abajo vemos más gráficas. Aquí, por ejemplo, las regiones que emiten más alertas. Esta gráfica nos muestra datos históricos desde 2012, en donde BIRI se lanzó al espacio. Y vemos un patrón que nos indica cuál es la temporada de incendios en Brasil. Aquí también podemos ver las alertas de alta fiabilidad de la semana pasada. Con esto podemos ver que la mitad de las alertas son fiables. Bien, les invitamos a que ustedes jueguen con estos datos y exploren toda esta información. Y si tienen cualquier duda, se ponen en contacto conmigo. Creo que eso es todo para este video. Siguiente diapositiva. In addition to analyzing the data by different administrative levels, you can also choose specific areas of interest or create your own custom dashboards. As an example, I added the protected areas layer here, as well as the active fire. Tenemos esta zona de áreas protegidas. Podemos usar casi cualquier capa de datos para hacer nuestros análisis. Podemos ver las zonas protegidas y vamos a tener una ventana con información de esta área protegida que nos permite analizar los datos. Ustedes también pueden arrastrar su propia área e incluir su hoja de análisis. Le damos clic en el botón analizar para ver las estadísticas para esa zona específica. Similar a como ustedes vieron la pérdida de árboles. En la parte inferior, ustedes pueden salvar esta área en su cuenta GFW.
les invitamos a que abran una cuenta e inicien sesión. If you don't already have an account, you can sign up for one here. Si no tienen cuenta, pueden abrir la suya, pueden utilizar su correo electrónico, sus cuentas de redes sociales. Cuando ustedes inician sesión, van a poder guardar las zonas. En su cuenta pueden darle un nombre a esta área y organizar las pestañas de esta área específica. Pueden poner su correo electrónico para recibir alertas de incendios en cuanto son detectados o recibir un resumen de alertas a final de mes. Y me refiero a las alertas VIDIS que se van enviando diariamente o semanalmente, dependiendo como ustedes quieran. También pueden elegir su idioma y elegir las zonas que quieren incluir. Hay zonas privadas y zonas públicas. Las zonas públicas se pueden compartir con cualquiera fuera de esta cuenta. No así las zonas privadas. Cuando guardan estas áreas, estas van a aparecer en su panel. La nueva área va a tener su propio panel, su propia pestaña. Obviamente ustedes van a poner en las configuraciones de las zonas que les interesa a ustedes. Bien. GFW nos ofrece un conjunto de datos bastante robustos sobre los incendios en esta plataforma. Pueden encontrar la extensión de incendios que se pueden usar para identificar áreas con pérdida de árboles y también ver en dónde podemos hacer un trabajo de reforestación. Tenemos alertas casi de tiempo real que muestra las áreas que están siendo afectadas actualmente con también actividad de incendios inusual o reciente. Los usuarios pueden abrir una sesión para recibir notificaciones, dejar su correo para recibir notificaciones cuando hay una alerta de incendio o se detectaron una alerta de incendio en las zonas de interés. Ojalá que ustedes quieran abrir una sesión una cuenta con nosotros y que usen los tutoriales para entender bien cómo pueden usar los conjuntos de datos. Nosotros no somos la única plataforma que tiene datos sobre incendios. Hay otras, cada una con sus propias funcionalidades que responde a diferentes necesidades. Por eso queremos pues que sepan que hay otras plataformas. Firecast es otra, por ejemplo. También cubre zonas como Madagascar, Indonesia, Amazonas, obtiene datos de NASA y también utiliza datos de nosotros. Y también puede enviar correos electrónicos y alertas de las zonas de interés. Luego también hay una plataforma que colabora con la Unión Europea y la NASA. Tenemos estadísticas a nivel nacionales y previsión climática por un historial de años. Luego está la GFED, que también mide otras cosas como el dióxido de carbono. Nosotros siempre estamos buscando cómo podemos mejorar nuestra plataforma. Escríbanos si ven funcionalidades que les sería útil tener en nuestra plataforma. Bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por esta presentación. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas de la audiencia. Recuerden, utilicen el chat de preguntas y respuestas. Ya llegaron algunas. Alejandra Thompson pregunta el porcentaje
se refiere a la pérdida debida al incendio o solamente pérdida Michaela, would you like to answer this? de Sure, incendios? I'm happy to take that. So, yeah, on Global Forest Watch, all of the tree En cover loss data GFW, todos los datos de pérdida de árboles incluye pérdida por incendios y ustedes pueden elegir el porcentaje que quieran. That is referring to the canopy density in the year 2000. Y So in this line, basically esto it's letting you adjust, you know, nos permite jugar con los datos y esto nos puede permitir ajustar los datos. Hay cosas que nos pueden interesar más que otras cosas. Great, thank you. We also have another question from the audience. Is there a way Otra to pregunta. differentiate between ¿Podemos wildfire diferenciar and entre incendios incendios, on GFW at the landscape level? diferenciar el tipo de incendios, es decir, aquellos que suceden por accidente versus aquellos que se hacen para gestionar el uso de la tierra? Sí, estos datos nos permiten identificar qué es lo que provocó la pérdida de árboles en una zona. No tenemos una capa específica que identifica a los incendios gestionados que se hacen para gestión de la tierra. Los datos los podemos usar para identificar incendios accidentales. Supongo que podemos usar las imágenes para ver e identificar otras cosas. Mosaicos mensuales para identificar los incendios más intensos, que creo que es lo que yo creo que lo que nos puede identificar, ayudar a identificarlos es viendo los datos por pérdida, de pérdida por incendios. The first one being annual tree cover loss that James showed for Australia is really great. Can we see a global level analysis? Podemos ver un análisis a nivel internacional. For global country level, be downloaded. También los plazos los podemos descargar y hay datos diarios internacionales o por país que podemos descargar. Sure. So the annual tree cover loss data, I think we kind of covered this in the last video we just showed. En el último video Global trends, you can download podemos ver las tendencias internacionales, podemos descargar los datos internacionales y los datos por país en el botón descargar. ¿Cuál era la última pregunta? Serie conjuntos de datos diarios. Los detalles más finos son las alertas de incendios que se actualizan por semana. Podemos descargar alertas individuales para nuestro panel. Y esto nos puede ayudar. Pero solamente pueden descargar 5,000 registros. Yo creo que las alertas individuales son las que tienen mayor resolución. Los datos de las zonas quemadas son mensuales. Y la pérdida de árboles ocasionada por incendios se actualiza anualmente. Otra pregunta. GFW no reconoce los incendios forestales
no considera los incendios forestales como un detonante permanente de la pérdida de bosques. Me imagino que esto tiene que ver con que los ecosistemas normalmente se recuperan bien de los incendios. Appreciated. Sasha, would you like to answer this question? Sure. Me So I think pregunto about si deberíamos empezar a incendios considerar as los incendios como consider un the detonador first semipermanente o and permanente. whatnot is how tree cover loss is defined in our global map. So for Primero now, tenemos que ver cómo lo definimos en nuestro mapa. identify the first tree cover loss event that happened between 2000 Nosotros identificamos un evento que pasó entre 2001 y 2021 y tenemos también ganancia de árboles por una década. Hemos identificado estos, pero sabemos que en otras zonas se recuperan árboles en plazos de varios años. El que tengamos un píxel no significa que esta pérdida es permanente. Un píxel significa que hay una pérdida por incendio o por otra razón. Cuando tenemos la versión actualizada de la pérdida de árboles y de los árboles que crecieron o la ganancia en árboles, podemos hacer un análisis anual y podemos identificar los datos de ganancia de árboles para tener una mejor idea de lo que sucede en países como en Brasil, en donde los bosques se reforestan rápidamente, pero se pierden en una zona, se ganan en otro lado, etcétera. Así que sí, en efecto, podríamos empezar a analizar este Thanks so much, detalle. Sasha. We have another question related to what could explain the 2016 ¿Qué podría explicar el incendio del which 2016, was el pico de incendios en el 2016 en las zonas tropicales? Yo creo que fueron las condiciones de sequía provocadas por el Niño. Vimos que estos incendios sucedieron en bosques degradados en Brasil, en el sur de Brasil, en Amazonas, pero también vimos incendios grandes en África Central, como en el Congo, donde hubo 2 incendios en ese mismo año. Y todo esto pues se debe básicamente a las condiciones de sequía. It's really helpful. And we received a question regarding Otra pregunta definitions that we provided at the beginning of the webinar. sobre las definiciones que dimos al inicio del webinario, en donde decimos la pérdida de árboles ocasionada directamente por los incendios. Even if it's located within forest lands, are these both excluded? ¿Qué hay de los otros incendios? ¿Lo estamos excluyendo o creo que Sasha y Jimmy pueden contestar estas preguntas? Nuestra definición de pérdida de árboles no identifica ciertas cosas. Los que quemamos para poder tener área para arar no está considerada. Realmente consideramos que el detonante principal es mecánico. Y esto no va a aportar datos para entender la pérdida de árboles, por eso no la incluimos. Hay algunos incendios de incendios en la agricultura y estos sí pueden contar como pérdida de árboles ocasionada por incendios, porque esos incendios salieron de control. Los datos de zonas quemadas también nos puede ayudar. Y también los datos de incendios activos.
Great, thank you so much. We received another question Una pregunta más. regarding why or ¿Por qué why Global Forest Watch fires GFW platform tiene una plataforma que tiene que ver la solicitud del gobierno de Indonesia? Sure. So yeah, the question is referring to a platform that we previously had. Es una plataforma que teníamos anteriormente que estaba vinculada con GFW y que buscaba específicamente datos sobre este tema y tenía funcionalidades para básicamente darle seguimiento a alertas de incendio. Por decisiones, por razones prácticas, supimos que era muy caro mantener diferentes plataformas. El costo de tener una plataforma aparte que es separada de la general no tenía mucho sentido y nos dimos cuenta que muchas de las personas que usaban una plataforma y la otra querían usar datos de las dos plataformas. Entonces, no recuerdo cuándo, pero quizás hace 4 años decidimos fusionar esta otra plataforma en nuestra plataforma actual. Muchas de las funcionalidades que presentamos hoy son las quemadas, calidad del aire, alertas de incendios. Y por eso tenemos también la parte de notificaciones. Tenemos estas gráficas en el panel que ya nos mostró Jimmy. Todas las mismas funcionalidades existen, pero están funcionadas en una misma plataforma. Con esto facilitamos el mantenimiento para nosotros y la gestión para ustedes, porque no tienen que estar jugando con 2 plataformas diferentes. Pero si hay algo que ustedes sienten que hace falta, pues no lo dicen, porque para nosotros siempre es importante mejorar nuestra plataforma. Tenemos otra pregunta. Las alertas de VIRIS pueden llegar varias veces cuando el incendio se extiende por varios días. ¿Se ajusta el total de alertas cuando son alertas repetidas o se están contando 2 veces estos píxeles? Jimmy, y esta es nuestra última pregunta. Los píxeles a veces se cuentan 2 veces o doble. Todavía no hemos podido hacer los ajustes. Y esto es una información que necesitan tomar en cuenta al analizar. Es difícil tener un seguimiento de los incendios año con año para entender si se trata del mismo incendio o de incendios diferentes. Bueno, muchas gracias. Gracias a los presentadores, a la audiencia por hacernos llegar sus preguntas. Si no pudimos responder a su pregunta, escríbanos por correo electrónico. Bien, estamos llegando al cierre de esta sesión. Tenemos una encuesta. Por favor, contéstenla. Son preguntas acerca de la organización de este seminario. Su retroalimentación es muy importante para nosotros. Gracias por sumarse. Y en octubre vamos a tener otra sesión. Voy a dejar el enlace en el chat. Regístrense si quieren hacer preguntas acerca de las alertas de incendios. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.